La primavera de 2025 ya se encuentra presente y promete ser increíble, marcando el esperado regreso de franquicias establecidas. Sin embargo, varios proyectos de anime originales también destacan como series favoritas que el público no debería perderse. Sí, sé que ya voy bien tarde para este video, pero tenía que subir mi versión. Soy Brando Martínez de OniChannel, regresando de este resfriado, pero acá andamos, y hoy les presento los animes que debes de ver de esta temporada de primavera 2025, o si lo quieres poner de otra forma, que son los más esperados por la mayoría del público. No perdamos más tiempo y empezamos con uno de los que más estoy esperando: Lazarus, el nuevo proyecto original de Shinichiro Watanabe, creador de clásicos como Cowboy Bebop, y se perfila como uno de los animes más esperados para la primavera de 2025. Ambientado en el año 2052, la historia se sitúa en un futuro aparentemente utópico, donde un fármaco milagroso llamado Hapuna ha erradicado el dolor y las enfermedades, ocultando un secreto mortal. Quienes lo han consumido están condenados a morir pocos años después, a menos que se encuentre a su enigmático creador. El relato sigue al Dr. Skinner, el genio detrás de Hapuna, quien salvó al mundo, pero luego desapareció y reapareció para revelar el riesgo existencial que representa su descubrimiento. Para evitar el catástrofe, se forma Lazarus, un equipo internacional con 5 agentes encargados de localizar al doctor y obligarlo a remediar el desastre, dando pie a una trama de suspenso y acción en la que se mezclan elementos de ciencia ficción y thriller. La producción está a cargo del reconocido estudio MAPPA y cuenta con la participación especial de Chad Stahelski, director quien supervisó las secuencias de acción para filmes como John Wick. Lazarus se posiciona como una obra imperdible que promete cautivar a los fans del anime y a una audiencia internacional. TV Hero X se perfila como un posible reemplazo generacional de series. Se trata de una serie original con una trama única que se desarrolla en un mundo sobrenatural lleno de superhumanos, donde la confianza del público convierte a personas comunes en héroes. En este universo, entre los pequeños héroes destaca el Señor X, en quien la gente deposita su mayor confianza, mientras que otros competidores se enfrentan en una batalla real para ser coronados como el héroe más popular. Además, esta coproducción chino-japonesa, respaldada por un tráiler temprano que la muestra llamativa, estilizada y extremadamente hermosa visualmente hablando, promete grandes cosas y encender debates apasionados entre los fans. Para este punto ya hay 2 episodios estrenados y hasta el momento se me ha hecho un muy buen inicio para la serie y esperemos que siga así. The Beginning After the End, o Tebate, es una de las series de manga más reconocidas, destacada por su impresionante construcción de mundo y sistema de magia. La historia sigue a Gray, el rey más poderoso de su tiempo, quien renace como Arthur, un bebé con todos sus recuerdos intactos y la sabiduría de su vida anterior, brindándole una segunda oportunidad para corregir errores pasados y alcanzar la grandeza. Con un enfoque único en la narrativa y del desarrollo de personajes, este anime se presenta como una fusión entre la épica occidental y la fantasía de poder, ofreciendo una perspectiva fresca dentro del género isekai. Aunque algunos temen que la producción no esté a la altura de la expectativa, los fans se muestran esperanzados ante la posibilidad de vivir una experiencia renovadora. Programado para estrenarse en esta temporada, Tebate promete ser un debut importante en el mundo del anime, compitiendo con éxitos como Solo Leveling y marcando un hito en adaptaciones de webcomics de alto calibre. Y pues bueno, esa fe se ha ido disminuyendo bastante porque el estudio que se encarga de la animación es el estudio A-Cat, que lamentablemente no puedo decir muy buenos comentarios de ellos. Solo esperemos que den su mejor trabajo posible, y más sabiendo el tipo de proyecto que están tomando. Aunque no estoy viendo la serie, pero ya con solamente 2 episodios, mucha gente empezó a realizar solicitudes de que ya cancelen esta madre o que otro estudio tome la responsabilidad de la animación de la serie. Hasta varios seguidores en streams me han mandado clips del segundo episodio que salió y vaya que la animación deja bastante que desear. Antes de continuar con el video, este fue traído a ustedes por Skillshare. Muchos me han comentado que disfrutan de la forma en cómo edito mis videos, pero puede que no sepan que toda esa magia que ustedes disfrutan en ellos fue realizado con el programa de CapCut. Así es, CapCut. Ya contaba con algo de conocimiento previo, pero gracias a la plataforma de Skillshare pude elevar mis habilidades al siguiente nivel. Y encontré el curso Edición de videos con CapCut de cero a experto del profesor Johnny Mora, que se adaptó perfectamente a lo que necesitaba para transformar mis videos y hacerlos aún más impactantes.
Skillshare es la comunidad de aprendizaje en línea más grande para creativos, con miles de clases dictadas por expertos en cine, ilustración, diseño, trabajo independiente, productividad y mucho más. Skillshare te ayuda a impulsar tus habilidades, pasatiempos y pasiones hacia nuevos horizontes. Si te apasiona la animación, el dibujo, el cine, la música o como muchos de aquí compartimos la animación y el anime, encontrarás en Skillshare clases que van a despertar esa creatividad para expresarte de forma única. Y como la brigada me importa mucho y veo por ustedes, les traigo algo especial. A las primeras 500 personas que usen el link en la descripción del video obtendrán un mes gratis de Skillshare. ¿Qué esperas? Únete a la comunidad de creativos curiosos y apasionantes de Skillshare y descubre todo lo que puedas lograr. Nos vemos en clase. Windbreaker segunda temporada. Windbreaker se consolida como uno de los animes más esperados de esta temporada, que lo han comparado con Tokyo Revengers, por ejemplo. La primera temporada dejó huella con la introducción de Haruka Sakura, un inadaptado que, al ingresar a Furin High, se enfrenta a desafíos que van más allá de simples peleas callejeras, enfatizando el valor de la amistad y la confianza entre compañeros. La serie combina intensas secuencias de acción y batallas cargadas de estilo propio, con esa animación fluida por parte de Cloverworks que destaca en cada enfrentamiento. Tras la derrota de Shishitoren, Sakura y sus aliados se preparan para enfrentar a nuevos adversarios como la peligrosa banda Kill. El éxito comercial y la recepción positiva de la primera temporada, que adaptó 41 capítulos del manga, sientan las bases para una segunda temporada que arrancará desde el capítulo 42. Personalmente no se me hizo la gran cosa la primera temporada, eso sí, destaco por su muy buena animación y puedo entender por qué la serie tuvo su segunda temporada. A ver qué tal se pone su secuela. Segunda temporada de Aharen-san wa Hakarenai. Esta serie destaca como una de las comedias románticas más innovadoras y esperadas de esta temporada, combinando referencias pop con un humor exagerado y único. La primera temporada cautivó a los fans con su mezcla de comedia, situaciones inesperadas y la entrañable historia de cómo Raido se enamora de la excéntrica Aharen a través de aventuras peculiares. Esta comedia escolar sigue a la adorable e impredecible reina Aharen y a su compañero Raido, quienes navegan una amistad llena de divertidos malentendidos y situaciones hilarantes. La dinámica entre Aharen y Raido es el corazón de la historia, resaltando la evolución personal de Aharen, quien, a pesar de sus dificultades para socializar, comienza a salir de su caparazón gracias a esa amistad y comprensión de Raido. Este retorno promete mantener el tono fresco y encantador que ha hecho de la serie una de las mejores comedias románticas modernas. My Hero Academia Vigilantes. Es la esperada precuela de My Hero Academia, ambientada 5 años antes de la historia principal. En lugar de héroes con licencia, esta serie se centra en los vigilantes, personas que, sin aprobación oficial, luchan contra el crimen en un Japón donde los héroes aún no están tan establecidos. Su protagonista, Koichi Haimawari, es un estudiante universitario con el modesto don de deslizarse por el suelo. A pesar de su aparente debilidad, un encuentro inesperado con un héroe clandestino lo lleva a un mundo donde la justicia no siempre sigue las reglas establecidas. A diferencia de la serie principal, Vigilantes explora un lado más maduro y crudo de la sociedad heroica, abordando problemas como el crimen organizado y la corrupción. Su estilo visual también se distingue, con colores más brillantes y contornos gruesos que recuerdan a los cómics occidentales. Además, la serie presenta personajes inéditos y versiones más jóvenes de héroes conocidos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el universo de My Hero Academia. Este spin-off no solo es una gran puerta de entrada para quienes no han visto My Hero Academia, sino también una historia esencial e importante para los veteranos, ya que profundizan en los orígenes de este mundo heroico y revela detalles clave de la historia principal. Con su estreno en este mes de abril de 25 en Crunchyroll, Vigilantes promete ser una adición llamativa al universo creado por Kohei Horikoshi. Tercera temporada de Fire Force. Con esta tercera y última temporada, después de casi 5 años de espera, esta temporada concluirá la historia de Shinra Kusakabe y la 8ª Brigada Especial de Bomberos, enfrentando la combinación espontánea y los White Clad. La serie se ha destacado por su espectacular animación, intensos combates y un interesante sistema de poderes basados en el fuego. Las temporadas anteriores revelaron secretos sobre el mundo distópico y el propósito de Shinra. Esta temporada promete desvelar la identidad del evangelista
y ofrecer un final emocionante dividido en dos partes. La espera ha aumentado la expectación por el cierre de esta saga. Aunque Fire Force no alcanzó la popularidad de otras series, su historia y personajes complejos la han mantenido entre los favoritos. Con una animación mejorada y un final prometedor, la tercera temporada será una de las más intensas y emocionantes. Shunji-ke no Kodomotachi, la serie que adapta una obra del mismo autor de Rent a Girlfriend. Sí, hablo de ti, Reiji. The Children of the Shunji Family o Shunji-ke no Kodomotachi es una adaptación que pone en el centro de atención aspectos poco hablados de la sociedad. Proveniente del mismo estudio de animación de Ushinoko, Togakobo, este anime promete un impacto que podrá llevarlo a otro nivel si todo sale bien. La historia se centra en la familia Shunjin, conocido por su adinerado padre famoso en todo el país. Al igual que él, sus hijos también son el centro de atención y se esperan grandes cosas de ellos. Sin embargo, un día, el padre revela un secreto impactante que cambiará la vida de sus hijos para siempre. Un inicio bastante interesante que lleva hasta el momento, y también destacar que ese opening cuenta con una secuencia que tiene mucho más presupuesto y tiempo que muchos otros animes y que humilla a otro anime de esta temporada, como lo es Tebate, que oye, se nota bastante el dinero de Kanokari y lo usan sabiamente en esta serie. Y para los pajeros tenemos Haite Kudasai Takamine-san, uno de los animes del género ecchi más esperados. Aunque el contenido del anime podría generar controversia entre algunos fans, su popularidad podría alcanzar niveles inesperados. El anime sigue la historia de Koichi Shirota, el estudiante menos atractivo de su clase, que tiene dificultades para hacer bien cualquier cosa. Todo lo contrario a Shirota es Takane Takamine, la estrella de toda la escuela, perfecta en todo. Sin embargo, un día, Shirota descubre la habilidad de Takamine para rebobinar el tiempo mediante un procedimiento cuestionable que los une de por vida. Muchos de la comunidad en el canal me han insistido en que le dé una oportunidad a esta serie en mi canal de Twitch, y lo estoy considerando para el futuro, pero por lo que veo dicen que tiene escenas bastante subidas de tono. Rock is a Lady's Modesty o Rogue wa Lady no Tashinami de Shite se perfila como uno de los animes más prometedores de la primavera 2025, consolidándose dentro del emergente subgénero en el que las chicas forman o se unen a bandas de rock. Los trailers y videos de personajes destacan una animación estilizada y secuencias de batería al estilo de Whiplash, que, junto con potentes riffs de guitarra, aseguran una experiencia visual y musical única. La historia sigue a Ririsa Suzunomiya, quien se ve obligada a dejar de lado su pasión por el rock tras el nuevo matrimonio de su madre con un hombre adinerado y el ingreso a una exclusiva escuela para jóvenes de alta sociedad. Sin embargo, su espíritu se enciende de nuevo al conocer a una baterista de talento extraordinario en su escuela, lo que la impulsa a retomar y perseguir lo que realmente ama. Con su estreno el pasado 3 de abril y disponible en HIDIVE, que bueno, esto afectará a los que quieran verlo en español, el anime cuenta con el respaldo de Bandai Namco Pictures y un equipo destacado que incluye a Shinya Watada y Ori Yasukawa, entre otros nombres reconocidos en el medio. Aún no he empezado a ver la serie, pero tengo muchos seguidores fanáticos de este subgénero en mi canal y todos me han dicho que inició bastante bien, así que cuento con toda la fe de que sea una buena serie. Y para finalizar tenemos Mobile Suit Gundam GQX. Si no estoy mal, así se pronuncia, GQX o GQUX. Es la nueva serie de Gundam que llega a esta temporada de primavera, desarrollado por Sunrise y el estudio Kara. Así es, una colaboración de dos estudios, con la dirección de Kazuya Tsurumaki y la coescritura de Yoji Enokido y Hideaki Anno. Así es, el señor Fundillo. Este proyecto promete ofrecer una perspectiva fresca en el universo Gundam, presentando una línea temporal paralela del Universal Century. La trama nos sumerge en un mundo donde una estudiante de secundaria, Amate Yuzuriha, se ve envuelta en el submundo de duelos ilegales de trajes móviles, conocidos como Clan Battle. Además, la historia expone intrincadas conspiraciones gubernamentales y policiales, y plantea un fascinante experimento narrativo. ¿Qué hubiera pasado si Char Aznable hubiese encontrado el Gundam en lugar de a un muro, provocando un giro que cambiaría el destino de la guerra? Esta serie combina elementos clásicos del género mecha con innovaciones en la narrativa, ofreciendo tanto a nuevos espectadores como fanáticos acérrimos una experiencia rica en acción, drama y debates apasionantes. Con una animación y música muy destacadas, GQX se consolida como uno de los lanzamientos más prometedores y esperados del año. Y como alguien que tuvo el gusto de ver el estreno especial del anime que se presentó los 3 episodios en formato de película, evento que se realizó pues acá en México, más o menos en febrero, puedo afirmar que fue un
comienzo bastante prometedor y se notó claramente la influencia de Hideaki Anno en la escritura, lo cual me encanta. Personalmente ya me adelanté viendo sus 3 episodios y sin duda ha marcado un excelente inicio. Espero que la serie mantenga esta calidad y continúe superando las expectativas a lo largo de su desarrollo. Y en general, las series Gundam me gustan, pero por alguna razón me llamó un poco más la atención y creo que es específicamente por el personal que hay detrás en la producción de este anime de Gundam. Y hasta el momento va bastante bien. Así que, con toda la fe en alto de que Gundam siga así por este buen camino.